Amén. Que Dios le bendiga. Quiero saludarle en el amor de Dios y por intermedio de este versículo de la palabra de Dios que dice en Jeremías 9:23, en el nombre del Señor lo vamos a leer. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esta cosa quiero, dice Jehová. Amén. Quiero honrar a Dios en esta noche y por intermedio de este versículo, en la cual enfatiza de que Dios, por intermedio de su Espíritu Santo, me dice que nunca jamás me alabe con lo que Dios me ha dado en su misericordia, algunas bendiciones espirituales, la salvación primeramente, que es lo más grande y lo más hermoso que Dios le puede regalar, amén, a la persona. Y añadir, amén, perdón, algunas bendiciones materiales. Y por sobre todas estas cosas, dice la palabra de Dios aquí, de que no tenemos que alabarnos a nosotros mismos, ¿ya? Como dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su valentía, sino que en entender de que solamente por la gracia de Dios somos lo que somos, amén. Y si algo tenemos, es pura misericordia de Dios. Amén. Quiero extenderle una cariñosa invitación. Dios ha puesto en mi corazón, aparte de hacer unos pequeños trabajos en la plataforma YouTube, en la cual Dios en su misericordia me ha concedido por su gracia. Dios ha puesto en mi corazón de trabajar hasta cuando Dios lo permita, durante la semana, algunos días, en la plataforma TikTok en vivo. Amén. Para honrar a Dios, para dar gracia, lo que por gracia he recibido. Algunas cositas que Dios en su misericordia me ha entregado, me ha revelado, amén, y no puedo quedarme con esa bendición solamente para mi vida, ya, sino que también poder, por intermedio de lo que Dios me ha dado, edificar en algo su vida, amén. Obviamente yo dando un buen testimonio, como siempre lo he dicho, siendo luz para el mundo, sal de la tierra, amén. Y he querido hacer este pequeño video, ya, para hacerlo llegar, ya, con la ayuda de Dios, y solamente el Espíritu Santo es el que va a poner el querer como el hacer, de que usted pueda edificarse día a día, alimentarse de la palabra de Dios, de esta leche no adulterada, de este alimento sólido que Dios en su misericordia me ha revelado. Amén. Yo sé que usted tiene su pastor, amén, en la cual Dios lo usa para enseñarle, para adoctrinarle, amén. Pero también es necesario edificarse aún más, ya. Santo es el nombre del Señor. Y dice, mire, dice en una parte la palabra de Dios, amén,
en Apocalipsis 22, 17, dice claramente la palabra de Dios, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. El que quiere crecer espiritualmente, el que quiere subir o avanzar en este mundo espiritual de conocimiento, de gracia, de unción, amén, tiene que también sacrificarse en cierta forma y alimentarse ya aún más de lo que se alimenta, ya, porque Dios nos quiere dar de una forma ilimitada su gracia. En Efesios habla la palabra de Dios al respecto, amén, de que no solamente tenemos que conformarnos, amén, de la palabra de Dios, de las leyes que nos entregan en cada iglesia, vuelvo a reiterar, de su pastor, pero también es necesario que el Espíritu Santo de Dios le dé discernimiento de espíritu para saber y para entender cuál es la leche que está recibiendo, cuál es el alimento que está recibiendo usted, si está recibiendo alimento sólido o está recibiendo un alimento que a lo mejor usted siente que no le nutre su corazón, su espíritu, su alma. O bien usted siente de que no le están entregando ese aceite realmente bueno para que usted tenga, aleluya, sus lámparas encendidas. Amén. Entonces quiero entregarle esta invitación. Quiero hacerle alcanzar con toda humildad, amén, esta bendición, ya, de que usted pueda ser partícipe de estos días que van a ser tipo 10 de la noche aproximadamente, de poder conectarse ya en la plataforma, vuelvo a reiterar, TikTok en vivo de este humilde evangelista Esteban Sanzana, en la cual, por la gracia de Dios y con toda humildad lo digo, hay mucho material en la cual Dios me ha entregado, ¿ya? Y lo digo delante de Dios, no tengo un estudio de teología, amén, no tengo un seminario en mis espaldas, en mi mente, como se quiera decir, solamente la gracia de Dios, solamente un encuentro que un día Dios permitió tener conmigo, me escogió antes de la fundación del mundo, me hizo su hijo con un testimonio vivo de salvación, me selló con el Espíritu Santo la promesa y me entregó este pequeño don de predicar la palabra de Dios. Lo hago con humildad, con respeto, con temor, amén, y en base a eso, respaldado, como siempre lo he dicho, con la oración y un poco de ayuno, Dios me ha entregado algunas cositas, alguna revelación, porque Dios también nos revela la palabra de Dios, y lo dice la Santa Escritura en Jeremías 33:3, dice claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Amén. Bendito el nombre de Dios. Y puedo confirmar lo que le estoy diciendo, amén, con la palabra de Dios que sale en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Mire, y lo digo con todo respeto, ya, y estoy delante de Dios, amén. Usted y yo
teniendo un testimonio de salvación, un encuentro genuino con Dios, teniendo una comunión, una unión como el pámpano y la vid, ya teniendo una intimidad con Dios, amén, durante la semana, aleluya. Usted y yo podemos tener la misma unción que puede tener un siervo de Dios, amén, y no mirando en menos en ningún momento a los siervos de Dios que Dios ha escogido para llevar la grey de Dios, amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí en 1 Juan 2, versículo 20? Dice, Juan, el apóstol Juan hablando, y dice, pero vosotros, le dice a su iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Aleluya. Amén. Amén. Y la palabra de Dios habla en santo es el nombre del Señor, en el profeta Joel. Amén. Dice, y después de esto, dice la palabra, hay una profecía para en estos tiempos en la cual tenemos que buscarla. Amén. Porque una cosa son las profecías que Dios entrega, pero esa profecía que Dios entrega también uno tiene que buscarla, desearla, anhelarla, pedirla, y Dios concede esas promesas que Él un día entregó. Amén. Y en Joel capítulo 2 habla la palabra de Dios al respecto y confirma lo que le estoy leyendo acá, donde dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Primera de Juan 2, versículo 20. Leo de nuevo. Pero vosotros, iglesia, dice el apóstol Juan, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. La unción de Dios no hace excepción de persona. Y por algo vuelvo a retirar, el profeta Joel dice, y después de esto, hay allí un tema muy especial también que Dios un día me reveló. Y después de esto, después que el pueblo de Israel, amén, se humillara a Dios, dejara el pecado, amén, buscara el rostro de Dios, se consagrara, amén, ayunara, lloraran los sacerdotes, después de eso, dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, y después de esto, derramaré de mi Espíritu Santo, aleluya, sobre toda carne. Y ahí empieza a añadir cosas, a especificar lo que Dios iba a hacer en esos tiempos. Amén. Que los niños soñarán sueños, amén. Los ancianos profetizarán, etcétera, etcétera. Amén. Dios no hace excepción de persona para entregar la unción que Él tiene para sus hijos. Amén. Por eso que le digo, amén, usted que se consagra a Dios, yo que con la ayuda del Espíritu Santo me esfuerzo en consagrarme a Dios, Dios le da de esa unción especial. Amén. Para conocer las cosas, para conocer lo que está escuchando, para conocer qué alimento está recibiendo, qué aceite está recibiendo, qué lechecita está recibiendo, si es una leche adulterada o una leche sana, aleluya. Dice más abajo, amén, en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mire qué tremendo, pero aún así, igual nosotros necesitamos aprender. Amén. Yo siempre he dicho, por la gracia de Dios, así como Dios me permite edificar en algo, yo también soy edificado. Hasta de un niño chico puede ser edificado. Amén. Y siempre voy a ser edificado hasta de un niño chico. Dios me puede enseñar. Aleluya. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción misma nos enseña. El Espíritu Santo
en la cual dice que nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Y dice que Él nos enseñará todas las cosas. Amén. En San Juan 14, si no me equivoco, habla la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Dice, más abajo dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Eso es lo que yo quiero tratar de interpretarle. Amén. De que así como Dios me ha dado de su gracia para entender alguna cosa, Dios también le puede darla a usted. Solamente hay que tener presente algo. Amén. De que Dios se va a glorificar siempre en la intimidad. Clama a mí. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Clama en secreto y yo te recompensaré en público, dice la palabra de Dios. Amén. Y hay muchos temas en los cuales Dios ha puesto en mi corazón, y esto voy a tratar de exponerlo para que también podamos conversar. Amén. Por intermedio de esta plataforma de TikTok en vivo. Amén. De estos temas que Dios me ha entregado. Y si hay algo que agregarle, usted lo va a hacerlo por intermedio de esta plataforma TikTok en vivo, en la cual van a haber varias personas en la cual pueden estar conectándose en forma directa con este humilde servidor. Amén. Y algunos temas la cual tengo acá, y que son algunos nomás. Amén. Son algunos, porque déjeme decirles que por la gracia de Dios tengo como 7 cuadernos en la cual, amén, hace 15 años que Dios me tiene esos cuadernos, amén, ahí guardados, y en la cual Dios me ha hecho sacar información para entregarle. Todo conforme a la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, Pablo dijo a Timoteo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Y dentro de los temas que vamos a tocar, amén, en este medio, amén, de comunicación, aleluya, que obviamente todos sabemos que es del mundo secular. Amén. Todas estas plataformas, TikTok, Facebook, YouTube, todo, así como se ocupa para el mundo secular con cosas que no edifican, que son cosas terribles, amén, para el hombre, para la mujer, así también Dios ha permitido que algunos hombres de Dios, con humildad, con temor y con un respaldo de oración y ayuno, puedan tomarse esta plataforma y honrar al Rey, hablar de Dios, hablar de las maravillas de Dios, del poder de Dios, de los milagros, y lo más importante, de la sana doctrina. Aleluya, amén. Y uno de los temas que vamos a tocar es Jesús, causa de división. Amén. No sé si alguna vez usted ha escuchado estos mensajes. Amén. Que la palabra de Dios tiene que producir división. Así como Jesús vino a esta tierra a predicar la palabra de Dios y a hablar duramente a los fariseos, a los saduceos. Amén. Él habló verdad, como muchos hombres, también como los apóstoles, amén, y causaron división. Así también Dios me habla de que el mensaje mío tiene que producir división, como el mensaje suyo también tiene que producir división. Jesús, causa de división. Lucas 12:49, Mateo 30:34-36, amén. Dios me enseñó, amén, me reveló este mensaje sobre el libre albedrío que no existe. Amén. Que Dios le bendiga. El libre albedrío que no existe. Y empezamos con un tema en la cual dice en Jeremías 10:23. Amén. En Jeremías 10:23 habla la palabra al respecto, y hay muchas citas bíblicas que avalan de que el libre albedrío no existe. Aleluya. Amén. Dice en Jeremías 10:23, dice que el hombre no es dueño de sus caminos, ni el enderezar sus pasos. Bien, el Espíritu Santo te guía por el camino de verdad, de salvación, o bien Satanás, el diablo, te toma,
te maquina la mente, engaña tu corazón, tu mente, todo, y te lleva hacia el abismo, hacia la perdición. Que Dios le bendiga. Otro tema también que tengo es sobre santidad, antesala del reino. Amén. ¿Se da cuenta? Isaías 57, 15. Hay un versículo ahí. Y hay muchos versículos los cuales hablan al respecto. Voy a hablar también sobre el arrebatamiento. Aleluya. Amén. Esto inminente que está a punto de suceder. Amén. Sobre el ayuno, una disciplina espiritual. Amén. Otro tema importante. Amén. Ya íbamos a estar compartiendo. Amén. Estos temas en vivo con usted. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. El tema que delante la cual hablaba un poquitito al respecto. Vosotros tenéis la unción del Santo. Aleluya. Muchas veces, lo digo con todo respeto, muchas veces hay iglesias en la cual a los siervos de Dios los tienen en un altar. Amén. Amén. A los siervos de Dios los tienen en un altar. Aleluya. Como que en lo máximo le rinden honores a los siervos de Dios. Amén. Y ese es un error. Es un error. Porque la palabra de Dios me lo enseña a mí, que yo y usted también puede tener la unción del Santo si se consagra a Dios, busca a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Fuego en el altar, otro tema que Dios ha puesto en mi corazón y lo hacen como 5 años que lo tengo. Amén. Ahí. Y algunas veces Dios me lo ha hecho predicar. Amén. Arrebatando las almas al diablo. Un tema muy hermoso. Arrebatando las almas al diablo, en la cual muchas veces se dice, ya hermano, vamos a ir al punto a predicar la palabra de Dios, y no se habla sobre el ayuno y oración. ¿Y cómo voy a ir yo a arrebatarle las almas al diablo si no hay poder en mi vida, si no hay un respaldo en mi vida de oración y ayuno? ¿Cómo voy a tener esa autoridad yo para echar fuera demonios de esas personas que están atadas, encadenadas en su mente, en su corazón? Amén. Aleluya. Son cosas complejas, delicadas. Amén. Y que hay que entenderlas en el Espíritu. Arrebatando almas al diablo. Plenitud de Cristo en su vida. Otro tema muy hermoso que Dios siempre ha puesto en mi corazón. La plenitud de Dios en su vida. Muchas veces en la iglesia hay una mediocridad tremenda. Amén. Amén. Me acuerdo que un día en Santiago un varón, un anciano me dijo, hermano, aquí no hay que llegar y correr demasiado rápido. Amén. Esto es lento. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Dios nos quiere llenar de su plenitud. Amén. Dios, aleluya. Mire, y Dios en este momento me hace recordar un tema que no lo puse acá en esta hojita, donde habla que hay una diferencia entre el silbido apacible, en la cual dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sobre cuando Dios no se glorificó en el torbellino, no se glorificó en un viento fuerte, no se manifestó en un terremoto, nada, sino que se manifestó en el silbido apacible, donde habla con respecto a la experiencia que vivió Elías, si no me equivoco. Amén. Aleluya. Amén. Pero ¿qué pasó en esa experiencia de los 120 Pentecostés? Ahí habla la palabra sobre que un viento recio, aleluya, sopló. Y hoy en día, ¿qué es lo que necesitamos? El viento apacible, la cual se está llevando el mundo y Satanás, el diablo, a iglesia completa, amén, turbándola, porque no hay poder de Dios, no hay unción, porque no hay dones espirituales, etcétera, etcétera. O Dios necesita, amén, de ese viento recio que pueda mover la tierra, que pueda mover la iglesia. Aleluya. Otro tema importante. Amén. Amén. No améis al mundo, lo que hoy en día no se predica. Amén. Por temor a que las almas se vayan. Amén. Escrito está. Otro tema hermoso que yo un día puse en mi corazoncito. Amén. Amén. Sobre escrito está la experiencia fuerte, poderosa que vivió el Hijo de Dios en el desierto.
Y muchas veces dice, no, es que el Señor le citó las Escrituras a Satanás, el diablo. Amén. Y con eso lo venció. Pero quise la palabra de Dios que Jesús venía del desierto de orar, ayunar. Venía con un respaldo, amén, tremendo. Y juntamente con la palabra poderosa de Dios, pudo vencer al enemigo. Amén. Escrito está un tema muy hermoso que también vamos a tocar. Amén. Día grande y espantoso, el rapto. Dios también un día orando en el living de mi hogar, Dios me mostró este mensaje, que va a ser un día grande, hermoso para la iglesia y espantoso para el mundo y para el 40% de esa iglesia que hoy en día va a la iglesia por religiosidad, amén, por cargo, por los panes y los peces. Dios tenga misericordia, amén. Oración y ayuno, la sociedad perfecta que Dios necesita hoy en día. Aleluya. Oración y ayuno, la sociedad perfecta que Dios necesita hoy en día. Amén. Y esto sale con versículos de la palabra. Puedo citar Romanos 12:1, Primera de Tesalonicenses 3:10. Amén. Iglesia sin señal. Otro tema que un día Dios me mostró, que hoy en día la iglesia perdió esa señal tremenda del Espíritu Santo. Amén. En el seno de la iglesia. Amén. Ya no hay ayuno, ya no se hacen milagros, ya no hay sanidad de enfermos. Aleluya. Ya no se habla de los dones espirituales. La iglesia ha perdido la señal, el contacto, la comunión, la intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Hay otro tema hermoso que Dios puso en mi corazón sobre el velo invisible del pecado. Aleluya. Otro tema que Dios puso en mi corazoncito un día orando en el living. Amén. En mi hogar. Amén. Cuando murió el Hijo de Dios, y dice la palabra de Dios que se rajó el velo, ese velo en la cual no podían entrar el pueblo de Israel al lugar santísimo, porque era un lugar sagrado. Amén. Solamente los sacerdotes intercedían delante de Dios. Y existía ese velo físico, ese velo grande, grueso, que habla la palabra de Dios. Pero cuando se rajó, hay, por la gracia de Dios, misericordia, ahora el pueblo gentil que somos nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿qué dice en Hebreos? En Hebreos 10:22 dice, pero que tenemos que entrar con un corazón puro, lavado, sin incertidumbre. Amén. Con un corazón puro y lavado, sin incertidumbre de fe. Amén. Consagrado a Dios. Ya Dios me hizo entender de que hoy en día no existe el velo físico, pero existe el velo invisible del pecado. El velo invisible del pecado que muchas veces no nos deja entrar al trono de la gracia. Por eso es que no hay respuesta, por eso es que estamos enfermos, etcétera, etcétera. Se da cuenta que esta cosa no es llegar, como dice el mundo secular, y abrazarse. Esta cosa no es llegar, tomar una Biblia y hablar. Dios tenga misericordia. Amén. Sobre las sendas antiguas también vamos a hablar con la ayuda de Dios. Entre todos nosotros, los que se conecten a esta plataforma, sobre joven en busca de una identidad. Aleluya. Joven en busca de una identidad. Amén. Hoy los grupos de jóvenes en las iglesias se preocupan con todo el respeto de juntarse, de hablar de Dios, que una guitarrita, etcétera, etcétera. Amén. Pero ¿cuál es la identidad que Dios necesita del joven? Ser lleno del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Como Pablo le dijo a Timoteo, a ese joven amigo Timoteo, amén, que no mires en poco tu juventud, sino que seas ejemplo en todo, en pureza, en santidad. Aleluya, amén. Y así, entre el amor y la verdad también, un tema hermoso que un día Dios también puso en mi corazón, amén, que hoy en día se predica solamente del amor de Dios,
puro amor de Dios, amor de Dios. Y el Espíritu Santo un día me dijo, tú predicas, pero tienes que predicar entre el amor y la verdad. Al medio estar al medio. Que a mí me hablen del amor de Dios y también de la verdad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios le bendiga. Por lo tanto, lo dijo cariñosamente invitado a esta plataforma que van a ser los días domingo a las 9:30, 10 de la noche. El día martes, que lo hago después, que voy a la casa de Dios también a alimentarme. Amén. En el Espíritu. Y el día jueves también, lo más probable es que también tenga una conexión a las 10 de la noche. Y el día sábado, en la cual todo el mundo celebra sus cosas, sus fiestas mundanales, yo estaré trabajando, amén, en los negocios de mi Padre. Que Dios le bendiga. Un cariñoso abrazo, y esta invitación se la hace el Espíritu Santo, amén, para que usted se alimente más aún de esta santa palabra. Y hoy, sobre todo hoy, necesitamos alimentarnos, amén. Y, como decía delante, saber escuchar bien qué es lo que estamos escuchando, de qué lo estamos alimentando, si es alimento sólido, si es una leche nutritiva o leche adulterada, como dice la palabra de Dios, amén, o si estamos recibiendo aceite del bueno para que nuestras lámparas, aleluya, estén encendidas. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo con la ayuda de Dios, que la paz de Dios y el Espíritu Santo siga reposando en mi vida y en su vida para la gloria de nuestro Dios. Amén.